Bien, pues, como he dicho antes, voy a compartir unas reflexiones que he hecho acerca de un texto del Salmo 23, ¿no? El Salmo 23 ya lo he compartido en otra ocasión y el tema también, pero aquí voy a dar otros matices y quizás pues esta no es una traducción que he hecho de Dr. Vine, ¿no? Esta es de mi cosecha, ¿no? Pero sí tiene bastantes porciones en el mensaje de comentaristas, ¿no? Porque me han ayudado a componer, ¿no?, el tema. Y lo traigo aquí escrito, ¿no? Me he acostumbrado a... Porque ojalá tuviera yo la memoria de Bienve, pero no la tengo. Entonces tengo que tener las cosas escritas, si no, no me acordaría, ¿no? Aunque a veces cuando he compartido una palabra corta y no he dependido de tener el mensaje escrito, el Señor me ha ayudado y me ha dado cosas nuevas que yo no pensaba hablar, y eso también es legítimo hacer. Pero en este caso, como es un tema que es peliagudo, pues quiero tenerlo todo escrito, ¿no? Y el Salmo 23, en estos días quizás lo hayamos escuchado, ¿no? Por lo menos yo he estado en un funeral, en el funeral de mi hermano, y lo he escuchado, y en los funerales pues se oye mucho acerca de este salmo, ¿no? Especialmente en Estados Unidos, ¿no? El Señor es mi pastor, ¿no? Es un salmo responsorial, ¿no? Que siempre dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, ¿no? Y en ese trance donde todos tenemos que experimentar y nuestro Señor, nuestro pastor, va a estar con nosotros en ese momento, ¿no? De que no tenemos por qué temer, porque Él estará con nosotros, ¿no? Y es un salmo que trae aliento y que trae consuelo a muchas vidas, ¿no? Por esa razón es el salmo favorito de muchas personas, porque manifiesta también el amor y la bondad de Dios bendiciendo nuestras vidas, como dice, ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida. Y es un salmo que nos inspira confianza, ¿no? y que nos trae consuelo. Y aunque algunos comentaristas dicen que no tenemos que buscar el aspecto doctrinal o didáctico de los salmos, porque son principalmente devocionales que nos alientan, sin embargo, aquí en este salmo se pueden apreciar algunas verdades que son verdades importantes y son verdades teológicas, ¿no? Y que pueden pasar desapercibidas, ¿no? Como por ejemplo el salmo comienza diciendo, el Señor es mi pastor. Aleluya. El Señor es mi pastor. Y esta frase contiene una verdad tremenda acerca del señorío y de la dependencia en Dios, que quizás no se enseñe en algunos lugares, ¿no? Quizás sea porque en algunos lugares la figura del pastor humano se ha elevado tanto que cuando tú digas el Señor es mi pastor, pueden que te malinterpreten y puedan dar a entender que están menospreciando la autoridad de los hombres, ¿no? De los pastores. La próxima vez que me pregunten ¿quién es tu pastor?, le voy a decir, el Señor es mi pastor. A ver cómo reacciona. Seguro que no reacciona. Y así, bueno, el Señor es nuestro pastor, pero... No reaccionará. Porque quizás decir el Señor es mi pastor pueda dar lugar a que algunos pastores tengan celos y teman que las personas no dependan de ellos y no se sujeten a ellos. Si así fuera, revelaría que son personas autoritarias. Porque el autoritarismo, y esto es algo que ya son comentarios del tema del abuso espiritual que vi en su día, el autoritarismo cultiva la dependencia al líder. El autoritarismo es una visión distorsionada del respeto. Promueve la cultura del respeto y la lealtad absoluta. Son posiciones de poder que recompensan a los que le dan obediencia total
sumisión o obediencia incondicional. Por eso a menudo en situaciones personas simples y obedientes son puestas en autoridad aunque no tengan el llamado ni la madurez espiritual, pero le son obedientes. Y saben que de alguna manera estas personas no le van a hundir el barco, ¿no? Y dicen también, el autoritarismo dice, esto es cobertura necesaria, esto te va a bendecir, incluso si el líder está equivocado. Y exigen a las personas obediencia a su autoridad como prueba de que están siguiendo a Cristo. Pero gracias a Dios que hay líderes que promueven la dependencia en Dios. Y no tendrán celo si decimos, el Señor es mi pastor, sino que se alegrarán. Que tú puedas encontrar un acceso directo y una dependencia en Dios. Y algunos pastores necesitan ser enseñados en cuanto a esto. Hace ya tiempo un ministro de la palabra de Dios visitó Cartagena y les dijo a los líderes de una iglesia, que no voy a mencionarla pero todos lo sabemos, si queréis tener una iglesia madura y ver crecimiento espiritual, hacer que las personas dependan en Dios y no tanto en vosotros. Eso les dijo a esas personas, llevar a las personas a depender en Dios. Ahora, esto no gusta a muchos pastores, que quieren que la grey de Dios dependa de ellos. Y en aquel tiempo había mucha dependencia en los pastores. Y de hecho este consejo no fue recibido. Y fue tomado como una mentira del diablo. Para mí cuando lo dijeron me pareció una blasfemia lo que habían dicho. Esto es una mentira de Satanás. Habéis oído que no se debe depender de los pastores. Venid aquí que vamos a orar por vosotros para que vosotros recibáis la bendición. Y a mí me impactó eso, ¿no? Porque hubo un tiempo, ¿no?, que se esperaba que las personas consultaran al liderazgo sobre asuntos privados, personales. Le gustaba a las personas que le pidieran consejo. Y cuando te lo daban, que les obedecieras, aunque tú no estuvieras de acuerdo. Y yo cuando vivía en esa situación, yo nunca pedía consejo. La gente me miraba, es que no pides consejo, no porque podría crearme un conflicto de conciencia. Que a mí me dijeran una cosa y que yo viera otra en la escritura y entonces prefería no pedir consejo porque era un consejo que no te lo decían, recíbelo, si lo ves en el Señor lo haces, si no, no. Era un consejo que te era dado y esperaban que tú lo obedecieras. Y yo cuando salí de esa situación tenía temor de no hacer nada, ¿no? Sin consultar previamente con los líderes. Qué bueno consultar también, ¿no? Pero entonces me fui a Inglaterra y precisamente fui a la iglesia de ese ministro que había dado ese consejo. Y entonces cuando estaba allí, estaba trabajando y se vino el Señor y tenía esa mentalidad de consultar siempre, de pedir consejo, de pedir me decían, ¿qué te dice a ti el Señor acerca de esto? ¿Y qué hacían? Pues te hacían que tú buscaras a Dios y dependieras en Dios. Te llevaban a Dios para que no dependieras tanto en ellos, sino que dependieras en Dios. Y eso es, las personas tienen que conocer a Dios por sí mismas, ser enseñados por Él. Como dice Juan capítulo 6, versículo 45, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Ahora, qué importante es diferenciar los pactos, ¿no? El antiguo pacto y el nuevo pacto, porque hay religiones, por ejemplo, como la católica, que lo mezclan todo. Mezclan el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, crean tradiciones, hacen enseñanzas mezcladas, tienen vestimentas, hacen rituales al estilo del Antiguo Testamento, y son del Nuevo Testamento, y nosotros los evangélicos no hacemos eso. Pero podemos mezclar la posición de la autoridad del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y hay diferencias, ¿no? Por ejemplo, el acceso a Dios era diferente
como vimos cuando compartí acerca de la presencia de Dios. Y como dijo también bien de la semana pasada, ¿no? Me parece que era. En el Antiguo Testamento solo el sumo sacerdote podía entrar en la presencia de Dios. En el Nuevo Testamento todos podemos entrar en la presencia de Dios, al trono de la gracia, por medio del camino nuevo y vivo que nuestro Señor Jesucristo abrió a través del velo, ¿no? Por medio de su propio sacrificio. Por tanto, había una mayor dependencia en el Antiguo Testamento en los líderes religiosos. El hombre necesitaba presentar su ofrenda a través del sacerdote. El sacerdote tenía esa autoridad y no podía ser usurpada ni siquiera por el rey. El pueblo recibía el conocimiento de Dios por medio de los ministerios. Fuera la ley o la palabra profética, había una mayor dependencia en los ministerios. Estos actuaban como mediadores entre Dios y los hombres, y esto era algo legítimo en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Pacto, dice Hebreos 8, del 10 al 11, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Por esa razón hay que diferenciar los pactos, que ahora tenemos un acceso directo a Dios, ahora conocemos a Dios, ahora dependemos de Él, ahora podemos recibir revelación de Él, ahora podemos incluso tener un discernimiento de cuando nos están hablando acerca de la palabra de Dios, no importa qué ministerio sea, poder discernir si es de Dios o no es de Dios, recibir lo que veamos que es de Dios y rechazar lo que no es de Dios. Ahora tenemos ese discernimiento y estamos bajo ese pacto donde la autoridad final es Dios y donde nosotros tenemos que depender de Él y serle obedientes a Él antes que a cualquier otra persona. Eso es algo que también lo veía en la situación allí en Inglaterra cuando estaba, ¿no? Que tú tienes que... y esto es lo que Pablo enseña también a los corintios, ¿no? Cuando dicen de las profecías, ¿no? Tenías que desechar lo malo y recibir lo bueno, pero tú tienes que tener un criterio y es un discernimiento que tienes que tener tú con Dios. Así que, por ejemplo, algunos pastores que se dieron, que no sé si en la actualidad lo seguirán haciendo, pero en la situación donde yo he experimentado el autoritarismo, se daba, ellos se identificaban con la autoridad, ¿no? Ellos hablaban acerca de los pecados contra la autoridad y se identificaban con la autoridad de Moisés, ¿no? Y mostraban casos de rebelión que se dieron en el Antiguo Testamento, ¿no? Y estaba el libro ese de One Man Me acerca de la autoridad espiritual y comparaban muchas veces comparaban la autoridad del pastor del Nuevo Testamento, ¿no? Y algo que veían en Moisés. Y haciendo eso también estamos mezclando las cosas. Porque la autoridad que Moisés tenía no la tiene ningún pastor, porque Moisés era un tipo de Cristo. Y era la autoridad máxima en el Antiguo Testamento, como Cristo es la autoridad máxima en el Nuevo Testamento. Así que no podemos hacer esa comparación, porque el pastor se colocaría en el lugar de Cristo. La cabeza de la iglesia no es el Papa, ni es el pastor, sino Cristo. Y nadie puede usurpar esa autoridad. Así que ante cualquier conflicto entre cualquier autoridad de la iglesia con la de Cristo, es necesario, como dijo Pedro, obedecer a Dios antes que a los hombres. Como decía
en la carpa a mí no me dieron la bendición pastoral para salir de allí, y para algunas personas yo estaba en rebeldía. Pero yo me sujeté a la palabra de Dios, que yo tenía que honrar a mi padre y a mi madre. Y sentí que eso era algo que Dios quería que hiciera y que dio su fruto. Yo no estaba en rebeldía porque yo estaba obedeciendo la palabra de Dios, que es la máxima autoridad. Yo tengo que estar sujeto a la autoridad dentro de la organización y haciendo las cosas, que no puedo ser una persona anárquica. Pero si Dios me muestra que haga una cosa y tengo que salir de un sitio, yo tengo que obedecer a Dios. Porque el Señor es mi pastor. Y mi pastor es el Señor. El señorío le pertenece a Cristo y nadie puede enseñorearse de mí. Por eso a los ancianos les advierte Pedro de no enseñorearse de la grey, como dice en 1 Pedro 5:2. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y los ancianos son hombres entre los hombres. Aleluya. La autoridad de Moisés fue única. Moisés tenía tanta autoridad y tanta responsabilidad que en ocasiones se sintió agotado, ¿no? Y tuvo que delegar su autoridad en otras personas. Y vamos a ver cómo Dios constituyó los ancianos en el Antiguo Testamento para poder ayudarle, ¿no? Pero antes de eso, recibió un consejo de su suegro, de Jetro. Jetro intentó ayudarle dándole un consejo que recibió y que puso en práctica, que lo podemos ver en Éxodo 18. Esto es una lectura que podemos hacer, una lectura larga, porque es del versículo 14 al 27. Vamos a ver ahí cómo el suegro de Moisés le dio un consejo a Moisés, que dice que viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz y yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño, así aliviarán la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y lo puso por jefe sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10, y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra. ¿Me puede dar un poquito de agua, por favor? Y este consejo nos puede parecer bien, ¿no? A muchas personas les puede parecer bien, ¿no? Quizás hayan unos matices que no se dan cuenta, pero sin embargo Jetro aconsejó a Moisés
y esto también pues, lo he tomado de un comentarista, que aunque fue sincero, usó la sabiduría que él tenía, que era según el mundo, porque este sistema de gobierno era un gobierno, se puede decir, piramidal, ¿no? Una jerarquía, como tiene la Iglesia Católica con el Papa, los cardenales, arzobispos, obispos, y también la mayoría de las organizaciones seculares. Todos tienen este tipo de sistema. Y siendo un consejo humano, el consejo de Jetro no alivió finalmente la necesidad real, ¿no? El problema seguía estando ahí. Y Dios no se movió hasta que Moisés llegó al punto en que vio su propia miseria y deseó morir. Y la lección que debemos aprender de esto es muy clara. Por muy bueno y sano como pueda llegar a ser el consejo humano, la sabiduría del mundo no da respuesta a los problemas del pueblo de Dios. Y podemos estar seguros de esto, que puesto que Dios ha establecido el modelo de ancianos al crear estructuras espirituales de gobierno, es imposible apartarse de ellas y prosperar. Y Dios reveló su voluntad acerca de esto de una manera muy clara a Israel, ungiendo a 70 hombres a la vez para convertirlos en ancianos con Moisés. Y lo hizo cuando Moisés se quejó, a pesar de tener la ayuda de esos hombres, de que la tarea de traer a Israel a Canaán era una carga demasiado grande para llevarla a él solo, ¿no? Y lo podemos ver en Números 11, del 14 al 17, podemos ver después de haber estado recibiendo la ayuda de todos estos hombres, como aún así Moisés no podía soportar toda la carga, porque al final él seguía teniendo toda la carga, ¿no? Aunque hubiera puesto todo ese sistema. Y él dice ahí, no puedo yo solo soportar todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he dado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Y aquí vemos cómo Dios constituyó a los ancianos tomando del espíritu que estaba en Moisés y poniéndolo sobre ellos, y lo hizo de forma que de esta manera ayudaran a soportar la carga del pueblo. En otras palabras, los ungió y los ordenó para que ellos con Moisés llevaran la carga del pueblo. Ahora, la diferencia entre el consejo de Jetro y las instrucciones de Dios se encuentra en el área espiritual. Moisés escogió varones de virtud, hombres capaces, hábiles, de acuerdo al consejo de Jetro. Pero siguiendo las instrucciones de Dios se destinó a ancianos que sabían que eran reconocidos por el pueblo. Y Dios los capacitó para que pudieran profetizar y traer palabra de Dios a quienes le pidieran consejo. Ellos profetizaron cuando vino el Espíritu sobre ellos. Con esto podemos aprender que el hombre puede poner en posición de autoridad a hombres capaces y hábiles. Y los hay, y yo lo he visto, pero no tienen madurez espiritual y no tienen la capacidad para traer la palabra de Dios a su pueblo. Y como he dicho, Moisés era un tipo de Cristo quien tenía toda la autoridad y que ninguna autoridad a los hombres es comparable a la suya. Y también que por medio de la constitución de ancianos Dios nos muestra el gobierno plural que había sido reconocido entre el pueblo de Israel y que los apóstoles también establecerían en la iglesia. Y de acuerdo con esta constitución, muchos creen que el Sanedrín, o Gran Concilio de los Judíos, que en los tiempos postreros estaban en Jerusalén y fue el más alto tribunal de justicia entre ellos, consistía en 70 hombres más el sumo sacerdote. Dios tenía en mente que la carga del pueblo fuera compartida con los ancianos.
Dios siempre había contado con eso. Y eso lo podemos ver en algunos textos de las Escrituras. Aún antes de que fueran constituidos los ancianos, Dios le dice a Moisés, por ejemplo, en Éxodo 3:16, cuando iba a liberar a su pueblo de Egipto, lo primero que le dice es: ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Versículo 18, y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diré: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificio a Jehová nuestro Dios. En Éxodo 19:7 también dice que entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellas todas las palabras que Jehová le había mandado. Éxodo 24:1, dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú, Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Y todos estos textos demuestran cómo Dios siempre contó con los ancianos. Y finalmente los eligió para que formaran parte del gobierno junto con Moisés. Y en Números lo hemos visto. Ahora, ¿cómo es posible? A pesar de estar claro el gobierno de ancianos en las Escrituras, la mayoría de las iglesias son gobernadas por un solo hombre, por un pastor. Si vamos al Nuevo Testamento, veremos cómo los ancianos establecieron ancianos. Delegaron a personas con autoridad apostólica como Tito, como Timoteo, para que establecieran ancianos. Ellos mismos, por donde iban, establecían ancianos. Predicaban el Evangelio, se convertían y luego volvían y establecían ancianos. Y eso en la Escritura lo vemos. Por todos sitios vemos que el gobierno era de ancianos. No hay ninguna carta que sea dirigida a un pastor, a los ancianos. Y los ancianos en Jerusalén, y yo anciano. Y hay, por ejemplo, la palabra pastor, me sorprende esto muchísimo porque la mayoría de las veces que se menciona pastor está de alguna manera vinculado a Cristo. El gran pastor, obispo de nuestra alma, cuando viene pastor en singular se refiere a Cristo. El Señor es mi pastor, se refiere a Cristo. Y cuando viene pastores en plural, se está refiriendo a ancianos. Por ejemplo, en Hebreos dice: acordaos de los pastores que os hablaron la palabra de Dios. Obedecer a vuestros pastores, como que tienen que dar cuenta de vosotros. Saludar a vuestros pastores. En el griego, la palabra pastores viene de una palabra que tiene relación con el gobierno, con los gobernantes, hegemoi. No tiene que ver con el pastor, que es poime. Es una gran diferencia. Y de hecho, algunas traducciones, como por ejemplo la Nueva Versión Internacional, traduce: someteos a vuestros gobernantes. No dice someteos a vuestros pastores. ¿Por qué? Porque en el texto original griego viene como gobernantes. Y Pedro les dice: yo a los ancianos, dirigiéndose a los ancianos, yo anciano con vosotros, apacentad la grey de Dios. Son los que gobiernan. Pablo en Mileto llamó a los ancianos de la iglesia. El único sitio donde veo pastores que no se refiere al gobierno, sino que se refiere a poime, es en Efesios 4:11, donde habla de que el Señor constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros maestros o pastores y maestros, o maestros y pastores, no sé cómo lo pone, pero que ahí sí viene la palabra pastores, ¿no? Pero es el único texto que yo puedo, quizás yo no haya visto otros, ¿no?, que yo puedo ver en las Escrituras. Pastores. Y está dentro de un contexto de que estos son como dones de Dios dados como ministerios para su cuerpo, para su iglesia. Y que está, pastores y maestros, está unido
no dice a otros pastores y a otros maestros. Están de alguna manera estos dos ministerios unidos. Es decir, que quizás algunos creen que no hay diferencia alguna entre un pastor y un maestro. O que el maestro es el pastor o que el pastor es el maestro. Pero ciertamente un pastor debe ser un maestro, porque tiene que enseñar a apacentar a la grey, alimentarla con buenos pastos. Lo que es inconcebible que una autoridad venga a una situación y nombre a un pastor que no conoce la palabra de Dios. Puede nombrar a un anciano para que gobierne en esa situación. Porque no todos los ancianos, pues, aunque eran capaces, como uno de los requisitos es que sean aptos para enseñar, pero sin embargo especifica de que a los ancianos que gobiernan bien se han tenido dignos de doble honor, especialmente aquellos que trabajan en predicar y enseñar. Hay una diferencia, hay ancianos que pueden ser gobernadores, pueden administrar y pueden ser aptos para enseñar, pero no trabajan tanto en la predicación y en la enseñanza. Pero un pastor tiene que hacerlo. O un maestro tiene que hacerlo. El ministerio de un pastor, pues no lo puedes tú nombrar. Porque eso es un don de Dios, que Dios lo da. Si no lo da Dios, ahora si tú puedes hacer un anciano, tú puedes coger de entre la gente más madura de una congregación, aunque sea el tuerto, porque en el país de los ciegos el tuerto es rey, y lo pueden nombrar anciano, porque hay una necesidad de una organización y tienen pero eso no quiere decir que esa persona tenga el don de la enseñanza, eso lo tiene que dar Dios. Y en iglesias, pues, los ancianos pueden tener, aparte de tener el oficio de gobierno, pueden tener dones diferentes, hay ancianos que pueden ser evangelistas. Como por ejemplo cuando eligieron los diáconos estaba Felipe, que era evangelista, tenía como don suyo el ser evangelista, pero como oficio le habían dado esa tarea de práctica de ayudar en una situación con las viudas. Los ancianos es igual, tienen un gobierno que hacer, pero pueden tener diferentes dones. Y un anciano puede ser un evangelista. Pedro decía, yo anciano junto con vosotros, era apóstol. Puede ser un anciano, puede ser una persona que tenga un don, pero su cometido es el gobierno, ¿no? Y, sin embargo, vemos, eso es lo que me choca a mí, ¿no? Que la mayoría de las iglesias no son gobernadas por un gobierno plural, sino por un solo hombre, un pastor. Y el pastor, yo es que me quedo asombrado porque veo que principalmente es un maestro. De hecho, luego quizás lo diga más adelante, ¿no? Pero lo diré más adelante. Acordaos de esto, ¿no? De que por ejemplo, este tipo de gobierno de un solo hombre tiene su origen, creo yo, y su apoyo en la monarquía. Que la monarquía o monarca quiere decir literalmente el gobierno de uno, el gobierno de uno. Y en el Antiguo Testamento también se dio el periodo del gobierno de los reyes, ¿no? De hecho, los reyes fueron mencionados en la Escritura como los pastores de Israel. Curiosamente fueron los ancianos que oyeron al pueblo y pidieron a Samuel que les dieran un rey. Y lo vemos en 1 Samuel 8, capítulo 8, del versículo 4 al 9. Donde dice, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti,
sino a mí. A mí me han desechado para que yo no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también conmigo. Ahora, pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y aquí me quedo yo asombrado y veo cómo es Dios, ¿no? Y qué respetuoso es Dios con su pueblo. Y qué alejada está la tiranía de Dios y de su trono, ¿no? Y que Dios no impone ni obliga a que se sujeten a su gobierno. Podría haberlo hecho. Dios diría, yo soy Dios y aquí todo el mundo se va a sujetar a mí porque yo tengo toda la autoridad. Sin embargo, no. Les concedió. Y quizás esta sea la causa que Dios permita que haya tantas clases de gobierno en las iglesias, de gobiernos diferentes. Porque Dios no viola la voluntad humana, sino que la respeta y con paciencia espera que nos demos cuenta de nuestros errores y nos volvamos a Él. Entendamos cuál es su diseño y sus planes y voluntariamente los deseemos. Porque ¿quién podrá reinar mejor que Él? Solo Él puede reinar en las profundidades del corazón humano. Solamente Él puede satisfacer todas nuestras necesidades. Pero Él no puede hacerlo hasta que nuestra voluntad se rinda ante Él. Y lo podamos reconocer como el Señor en todos nuestros caminos. Hasta ese momento en la historia, desde el tiempo en que eran un pueblo, los israelitas estaban bajo una teocracia. No tenían otro rey que Dios. Ahora quieren tener un rey como las otras naciones alrededor de ellos para gobernar sobre ellos como único monarca, para ir delante de ellos en la batalla como su general, así como para ministrarles justicia, al oír y tratar sus causas como un juez. Hicieron toda esta clase de argumentos para que resultara más aceptable a Samuel. Pero lo que deseaban en realidad era que apareciera un rey con pompa y esplendor, vestido con una corona de oro, vestido con ropa real, con un cetro en la mano, que habitara en un imponente palacio, mantuviera una espléndida corte, asistido por un gran séquito, como el resto de las naciones tenían, y que lo habían hecho durante mucho tiempo. Porque leemos que los primeros reyes en la Biblia fueron en los tiempos de Abraham. Después se hizo muy común que las naciones tuvieran reyes sobre ellos, y particularmente todos los vecinos de Israel, como Edom, Moab, Amón. Un historiador, Cicerón, dice: todas las naciones antiguas tenían sus reyes a quienes eran obedientes. Israel, de una manera peculiar, tenía a Dios como su rey, como otras naciones no tenían. Y no tenían necesidad de ninguno, y felices hubieran sido si hubieran estado contentos con esto y no buscasen a otro. Sin embargo, pidieron a Samuel que les designara a uno. Fue en realidad el pueblo y los ancianos que quisieron un rey. Y esto a mí particularmente me hace pensar que muchas personas quieren un pastor al frente de su congregación. Un pastor que haga la guerra espiritual por ellos, como lo hacía el rey de Israel, que lleve las cargas de la iglesia, que le resuelva sus dudas y problemas espirituales, que le administre la justicia divina, que predique, que exhorte, que profetice, que enseñe, que tenga la mayoría de dones de forma que haga el mayor trabajo posible. A cambio ellos se comprometen a darle un sueldo, a pagarle el alquiler, los viajes, los gastos pastorales y se someten a esa autoridad. Y uno de los temas del abuso espiritual que vimos era ¿por qué hay abusadores espirituales? Y una de las razones era porque hay una tendencia en muchas iglesias a poner a sus ministros en un pedestal. Y al hacer esto tenemos igualdad de culpabilidad. Y otra razón era porque hay un entendimiento equivocado de lo que es el liderazgo. El liderazgo, el ministerio y la consejería no es de arriba hacia abajo, sino que es horizontal, es como un paseo, un viaje compartido. El liderazgo que es de arriba hacia abajo son los pastores que se asemejan a la autoridad de Moisés, con la suya, ¿no?
Por ponerlo así, la autoridad de Moisés era vertical, pero la autoridad entre el pueblo de Dios y aquella que nos viene representada en los ancianos debería ser horizontal y de sometimiento mutuo. Otra razón es que son ministros que han sido hechos exentos de rendir cuentas por sus congregaciones. Con la autoridad que tienen, a ver quién les tose. No te puedes acercar y decirles nada. Por esa razón se convierten en líderes que a menudo son solitarios o se aíslan. No tienen estructura de rendición de cuentas. Por eso Dios protestó por medio de Samuel, porque conoce el corazón y la debilidad humana. Y les dijo, mirad lo que va a hacer este rey, que va a tomar de vosotros, va a hacer siervos y siervas, va a tomar de esto, va a tomar de lo otro. Y Dios sabe que una persona no es capaz de tener todo el poder en la congregación y gobernar solo, sin agotarse y corromperse. Y la mayoría de los reyes de Israel, por esa razón, hicieron lo malo. O sea, no es un ejemplo bueno los de los reyes. En Jeremías 23:2, en el Antiguo Testamento, como he dicho, los pastores no eran los profetas ni los sacerdotes, eran los gobernantes, eran los reyes. Y en Jeremías 23:2 dice, por tanto así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y mirando la historia del pueblo de Israel, vemos que muchos de ellos, de estos reyes, dispersaron espiritualmente al pueblo de Dios. Muchos de ellos lo llevaron a la idolatría. En segundo lugar, muchos de ellos habían sido llevados literalmente a Egipto, como llevaron a Joacás, y como muchos en el tiempo de Joacín, también habían huido allí. Mientras que otros cayeron ante los caldeos, y finalmente lo mejor de la tierra había sido llevado cautivo a Babilonia con Jeconías. Hubieron muy pocas excepciones, ¿no?, entre los reyes de Israel, como fue David, aunque no fue un rey perfecto. David destacó como el gran pastor de Israel, que tipificó a Cristo, el buen pastor. Y Jeremías profetizó de esto y dijo, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará a mi siervo David, él las apacentará y les será por pastor, yo estableceré un pastor, David mi siervo. Ahora, David, cuando profetizó Jeremías, había muerto hacía ya 400 años. Y desde ese tiempo hasta ahora nunca hubo un gobernante de ningún tipo, ni en la iglesia ni en el Estado judío, con el nombre de David. Se estaba profetizando acerca de Cristo, el buen pastor, el gran pastor, el príncipe de los pastores. David fue un tipo de Cristo en ese sentido, ¿no? David fue inspirado por Dios para componer este salmo. Aleluya. Y en este salmo vemos básicamente que él era un pastorcillo, era un don nadie. Dios lo tomó de la majada, ¿no? Lo tomó que no era nadie y había estado cuidando ovejas y tuvo tantas experiencias en su oficio como pastor que se ven identificadas en este Salmo 23. Por ejemplo, cuando venía un depredador y amenazaba al rebaño, él lo defendía. Y David dependía en Dios. Y decía, el Señor es mi pastor. Dependió en Dios cuando vio a ese gran depredador que amenazó al pueblo de Israel, a ese gran Goliat, ese gigante, siendo él un pastorcillo, un jovencillo, que Goliat se rió de él cuando lo vio, pero sin embargo él fue en el nombre de Jehová de los ejércitos, dependía en Dios, sabía que ese tenía un celo por Dios y decía, ¿cómo este viene aquí a amedrentar a los cuadrones de Israel? ¿Quién es este? Y tenía un celo y una fe en Dios que cogió la onda y se lo cargó. Y él decía, bueno, si yo he sido capaz de defender a ovejillas, si he sido capaz de guiarla a buenos pastos, si he podido encontrar a la descarriada, si soy un mortal, si tan solo soy un jovencillo, ¿cuánto más Dios hará por nosotros? Él nos pastoreará, nos guiará, nos alimentará y nos protegerá, porque el Señor es nuestro pastor. ¡Aleluya!
En resumen, acerca del gobierno, que es lo que más he estado hablando, acerca del Señor nuestro pastor y de cómo también he recogido lo que un número de iglesias creen, ¿no?, acerca del gobierno, ¿no?, que en resumen la Biblia enseña primeramente que Cristo es la cabeza de la iglesia y su suprema autoridad, y eso no hay duda. También, y esto lo he puesto yo, enseña que con cualquier don, ministerio, oficio, Dios ha dado una medida de autoridad. Y esa autoridad no es dada directamente de la cabeza, que es Cristo. No la da nadie, nos la da Cristo. Si el hombre tuviera toda la autoridad y delegara su autoridad sobre otras personas, como hizo con Jethro, pues él tendría toda la autoridad, tendríamos que rendirle cuenta, porque suya es la autoridad. Y si así fuera, estaría usurpando la posición de Cristo, quien tiene toda la autoridad y da autoridad. Y Dios ha tomado del Espíritu de Cristo y ha dado a los hombres autoridad espiritual, de forma que ningún hombre tiene toda la autoridad como tenía Moisés. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, dijo Cristo. A Él le pertenece toda la autoridad y todos los que hemos recibido de su autoridad debemos rendirle cuenta y someternos a Él. El Señor es nuestro pastor. Y como nuestra autoridad espiritual nos ha sido dada por Dios, entonces también debemos someternos los unos a los otros. En segundo lugar, la iglesia local debe ser autónoma, libre de cualquier autoridad o control externo, con el derecho al autogobierno y libre de la interferencia de cualquier jerarquía de individuos o organizaciones. Uno de los peligros que yo estoy viendo, como por ejemplo si se mete una doctrina equivocada en una gran organización, en una gran denominación, la levadura se leuda y leuda toda la masa. ¿Por qué? Porque si se aprueba por unos pocos, aunque la mayoría ni tiene ni voz ni voto, pues eso se pasa a todas las demás iglesias que pertenecen a su denominación, como está pasando en el caso de Estados Unidos, como comentó aquí el hermano César Gómez. Así que la iglesia tiene que tener su propio gobierno y ser autónoma. De esta manera, si viene cualquier cosa, uno puede no caer, ¿no?, y repeler. Y en tercer lugar, la iglesia debe tener un liderazgo consistente en una pluralidad de ancianos. Y dicen estos aquí que no es contrario a la pluralidad de ancianos el tener a uno de estos ancianos que sea un pastor, como he contado antes, o que sea un maestro, o que sea un evangelista, como Pedro era anciano tanto, junto con ellos, ¿no? Por lo tanto, una iglesia puede tener muchos ancianos, pero no todos los ancianos son llamados a servir en el ministerio pastoral, evangelista o de enseñanza. Deben ser aptos para enseñar, pero como responsabilidad primordial es gobernar, como dice en 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y así mismo también en las Escrituras encontraremos que también había mucha participación de la congregación en las decisiones. Por esta razón, un líder, dictador, que toma las decisiones, ya sea que se llame anciano, obispo o pastor, no es bíblico. A la luz de todo lo que hemos visto en esta enseñanza acerca del gobierno de ancianos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Aleluya. Y esto es lo que quería compartir, esto es lo que sentía en mi corazón, ¿no?, de hacer. Así que, amén.